En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús le contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, y el Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, estamos acercándonos cada día más a la Semana Mayor, a la Semana Santa. Y en estos días se nos presentan en los textos sagrados que estamos leyendo la oposición constante contra nuestro Señor Jesucristo. Un ataque por todos lados, ¿verdad? Un ataque por todos lados. La meta de ellos es atacarlo, atacarlo, atacarlo y ver cómo agarran al Señor de una manera o de otra para tener cómo condenarlo. Pero hay una palabra clave hoy en el Evangelio, y es que el rechazo a Jesús es el rechazo a su palabra. Y la palabra de Jesús es la palabra del Padre. Jesús va a decir esto: yo no estoy aquí por mi voluntad. Yo no estoy aquí por mi propia voluntad. Estoy aquí porque el Padre me ha enviado y les estoy transmitiendo a ustedes lo que el Padre me ha transmitido a mí. Lo que el Padre me ha dicho a mí que les diga es lo que les estoy transmitiendo a ustedes. Eso es lo que les estoy transmitiendo. Esas palabras deben resonar en nuestros oídos también. A veces nosotros nos fijamos más en la persona que está hablando que lo que la persona está diciendo. El sacerdote, el celebrador de la palabra, el obispo, el papa, solamente presta sus labios para que la palabra de Dios salga a través de él. Acuérdense aquellas palabras que dice Jesús: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Porque el evangelizador, el predicador, el sacerdote, el catequista, el obispo, el papa, simplemente están transmitiendo un mensaje que Dios nos ha encargado transmitir de Él mismo hacia las demás personas. No es mi mensaje, no es mi palabra. El sacerdote solamente es un instrumento de Dios. Un instrumento de Dios. Jesús hoy se presenta ante su pueblo como el enviado de Dios, el que viene a transmitirles un mensaje, pero no lo quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Y a veces nosotros pensamos, bueno, yo antes pensaba, ¿verdad? Dije yo, a lo mejor el pueblo de Israel, poco a poco uno va estudiando, va conociendo un poquito más la palabra de Dios,
y luego cuando hacemos una lectura diaria de la palabra de Dios, vamos a ir descubriendo que Jesús les va a explicar de una manera, de otra. Por ejemplo, Jesús trata de convencer a estas personas que es Dios, que es el Hijo de Dios. Incluso él mismo les va a decir, miren, yo estoy haciendo las obras del Padre, créanme. Si no lo creen por mis palabras, porque yo les digo, miren, yo vengo del Padre, créanlo por las obras que yo hago, porque las obras que yo hago son las obras del Padre. No. ¿Y saben por qué? Porque Jesús una vez les va a decir, ¿por cuál de todas mis obras me quieren matar? Y entonces dicen ellos, no te queremos matar por ninguna obra buena que hayas hecho, sino por las cosas que dices. Por las cosas que dices. ¿Y cuáles eran las cosas que Jesús decía? Jesús les echaba en cara su hipocresía, su falsedad de religión, como incluso él mismo los va a tratar como sepulcro blanqueado, que por fuera aparentan una cosa, pero por dentro están llenos de rapacidad, dice él, de codicias, ambición, desenfreno, odios, ira, están llenos, y eso es lo que Dios ve. A veces nosotros, como he dicho muchas veces, nos preocupamos tanto por lo de fuera, pero no es lo de fuera, es lo de adentro. Lo de adentro, y es la parte que más descuidamos. Y entonces, como Jesús, que es luz, Jesús, que es la luz del mundo, viene e ilumina aquella injusticia, ilumina aquella realidad, aquel pecado, entonces acabemos con aquella luz que me está haciendo quedar ver mal a mí ante los demás. Y es así. Y eso mismo, hermanos, que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, sigue sucediendo hoy en día y seguirá sucediendo. Aquel odio contra la palabra de Dios, porque el mismo Señor dice, la luz y las tinieblas no son compatibles, porque la luz, que es Cristo, lo que hace es dejar en evidencia mi pecado, un pecado que muchas veces yo no quiero salir de él, más cuando aquel pecado me genera ganancia, más cuando aquel pecado me crea fama, ¿verdad? Hacerme sentir bien ante los demás. Pero no me doy cuenta que ese pecado me está llevando a mi propia destrucción y la destrucción de las demás personas, destruyendo mi familia, destruyendo el matrimonio, destruyendo a los hijos, destruyendo la iglesia. Eso es lo que más nos cuesta descubrir. Eso es lo que más cuesta descubrir en lo que yo estoy fallando. Cuando Jesús se acerca verdaderamente a nuestra vida, ese es lo primero que Él hace, iluminar nuestra vida, dejar en evidencia en qué estamos fallando. ¿Y para qué lo hace Jesús? ¿Porque quiere humillarnos? ¿Porque quiere hacernos sentir mal? ¿Porque quiere ofendernos? No, porque nos ama. Porque si nosotros no cambiamos, si nosotros no salimos de ese pecado, no abandonamos ese pecado, vamos hacia nuestra propia destrucción. Y Jesús dice, yo he venido a salvar a este mundo. Y a salvarnos hasta de nosotros mismos, de nuestros propios errores, de nuestras propias equivocaciones. Pero ¿cómo cuesta eso, verdad, hermanos? ¿Cómo cuesta eso? Reconocer que estamos fallando, reconocer que hemos cometido un error. ¿Cómo cuesta eso? ¿Cómo cuesta? Entonces lo que buscamos mejor es culpar a otras personas, echarle la culpa a otra persona. Es que este es aquí, este es allá. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos gusta resaltar los defectos de las demás personas, creyendo que con eso nuestros defectos van a desaparecer? Y no es así. No es así. Hay que aprender a ver hacia nosotros mismos. Hermanos, ser cristiano, dice Jesús hoy, ser cristiano verdaderamente es aquel que se mantiene fiel a su palabra. Ese es el cristiano. Cristiano es el que se mantiene fiel a su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Esa es la que muchas veces nosotros no queremos escuchar. Qué tristeza, ¿verdad, hermanos? Una de las cosas tristes en la Iglesia Católica, y es que la palabra de Dios la estamos dejando a un lado. Nos hemos quedado en el mero ritualismo.
¿Y saben qué es ritualismo? Leer nada más. Ya no se predica la palabra de Dios, ya no se leen los textos de la Sagrada Escritura y se predica a la gente, se enseña a la gente, hermanos, la palabra de Dios dice esto y esto y esto es lo que nos está tratando de explicar. Ya no se hace eso. Hemos caído en el problema del reloj. Estamos viendo el reloj, ¿a qué horas termina? ¿Verdad? Estamos viendo, tiene 5 minutos para predicar, 10 minutos, termine, apúrese ya, porque la gente tiene que hacer esto, tiene que hacer otro, aquí tiene compromiso, tiene que ir a vender, tiene que ir a trabajar, tiene que ir a hacer un lugar a otro. O sea, lo más importante para ellos es eso, cumplamos con la misa, hagamos el ritualismo, ¿verdad? ¿El ritualismo cuál es? Solo el mero ritualismo. Cuando hablamos de solo ritual, estamos hablando de intenciones, acto de contrición, ten piedad rezado, no cantado porque hace muy largo, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, oremos, Dios te ruega por Jesucristo nuestro Señor, nos sentamos, primera lectura, Salmo, Evangelio, palabra del Señor, siéntense, canto de ofrenda. Eso es ritualismo, cuando no se proclama la palabra de Dios. Y lo que no se escucha, no se vive. Lo que no se escucha no se vive. Si la palabra de Dios no se proclama, si la palabra de Dios no se predica, si de la palabra de Dios no se habla, entonces no la vamos a poner en práctica. Hay personas, no, pero leímos el Evangelio, Padre. Sí, pero ¿y la aplicación? Hay una interpretación. Interpretar significa qué es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Aplicación, ¿cómo aplicamos eso que Jesús está diciendo a nuestra realidad? Esa es la aplicación, y toda homilía tiene que llevar una interpretación y una aplicación, ¿de acuerdo? La aplicación es qué nos está diciendo Dios hoy en este momento, en este específico momento. ¿Qué está diciendo Dios hoy a los jóvenes? ¿Qué está diciendo hoy a los niños? ¿Qué está diciendo hoy a la familia? ¿Qué está diciendo Jesús hoy a la iglesia, a nuestra comunidad? ¿Qué nos está diciendo hoy, en este momento? En su palabra. Si en aquel tiempo Jesús está diciendo eso, porque está sucediendo esta realidad, ok, esa realidad que se está viviendo es una realidad ajena a la que estamos viviendo hoy. No, es lo mismo. Es el mismo rechazo a la palabra de Dios. Es la misma persecución. Es el mismo odio a la palabra de Dios. Es la misma guerra contra la palabra de Dios para opacar el mensaje de la palabra de Dios. Cuando Jesús se ponía a predicar, la palabra de Dios y hablaba del amor, hablaba de la conversión, hablaba del arrepentimiento, que Dios ha venido, que Dios nos ama, ¿qué era lo que decían? Y que no es este el hijo del carpintero, y que no vive su madre y sus hermanos entre nosotros, y de dónde a este le sale tanta sabiduría. Ese invento, si ese no es nadie. Cuando el Papa, los obispos, el sacerdote o el catequista está hablando, y que no es este su tata, es un gran bolo, y que no su nana es esto, y no que sus hermanos un preso está, y no que él es un borracho, no que dicen esto, y empiezan a sacar los 1001 trapos al sacerdote, al obispo, al catequista, y no nos damos cuenta que lo único que estamos haciendo, ¿qué es? Tratando de destruir el mensaje de la palabra de Dios. Lo que estamos poniendo es un obstáculo a que la palabra de Dios entre en nuestras vidas. Nunca olvidemos esto. El cura. Porque hay gente que dice de manera despectiva, el cura. Y de hecho, fíjense que es el nombre propio. Las cartas oficiales dicen reverendo cura párroco. Así dicen las cartas oficiales. Es el saludo. Reverendo cura párroco o reverendo cura. Así es el nombre. Entonces no es una palabra ofensiva, pero algunos lo utilizan pensando que están ofendiendo. Es el cura tal por cual. Así lo dicen. Es cura tal por cual. Cura, somos curas. ¿Por qué? Cura de almas, ¿verdad? A través de los sacramentos. Entonces empezamos a tratar mal, empezamos a despreciar y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es rechazando el mensaje de la palabra de Dios. Dios nos habla. Yo tengo tan presente aquellas palabras cuando mi abuela, pues, miren hermanos,
lo que uno aprende de pequeño en la familia es lo que es el día de mañana. Si en la familia desde pequeño lo criaron a uno como macho sin rienda, como grande seguirá como macho sin rienda de bocado, ¿verdad? Sin respeto, sin valores, sin principios, aunque tenga títulos. Aunque tenga título. El título no hace a una persona que sea educada. Lo que lo hace es que sea más arrogante y prepotente. Pero la educación es la que se enseña en el hogar. Desde que uno está pequeño. Desde pequeño, ahí le enseñan a uno. Yo tengo tan presente aquellas enseñanzas que mi abuela nos decía cuando quería hacernos entender de que no importaba la apariencia o quién era que se acercaba a nosotros a hablarnos, porque podría ser Dios que estaba hablándonos ahí y nosotros ni cuenta nos dábamos. Entonces, que Dios que estaba probando. Me acuerdo de una historia que a nosotros nos impactaba, ¿verdad? Impactaba. Y hablaba de un señor que era ganadero, rico aquel hombre, ¿verdad? Tenía cientos de cabezas de ganado, ¿verdad? Y entonces, y aquel hombre vendía los barriles, ¿verdad?, de leche a mayoristas, ¿verdad?, y todo eso. Pero al cielo llegó una noticia de que aquel hombre era un gran retacaño, pero tacaño y medio, avaro, ¿verdad?, avaro. Entonces le dice la Virgen a Jesús: voy a ir a ver, hijo, a ver si es cierto. Voy a ir a ver si es cierto. Y entonces dicen que en la mañanita estaba el hombre ahí, ¿verdad?, con los barriles llenos de leche, los corraleros ordeñando y todo, la gente que llegaba a comprar leche para llevar, ¿verdad?, y todo. Y de repente iba entre las vacas y una ancianita con un bordón. Y se acercó al dueño de la leche y le pidió que le vendiera una cuarta. Me parece que una botella tiene 4 tazas, ¿verdad? 4 tazas de leche. Entonces, una cuarta es una taza de leche. Entonces la viejita iba con una tacita, con un pichelito, ¿verdad?, chiquito, y con unas moneditas todas mojosas para comprarle una cuarta de leche. Entonces, cuando aquel hombre oyó que aquella ancianita le iba a comprar una cuarta de leche, se tiró la risada, ¿verdad? Y le dijo: no, hombre, le dijo, yo no vendo menudiencias, le dijo. Yo aquí vendo, le dijo, por barriles la leche, le dijo. Quítese de aquí, le dijo, vaya a comprar a otro lado, aquí no vendo eso, le dijo. Váyase de aquí. Véndame, le decía la ancianita, una cuarta de leche, mire que es para mi desayuno. No, aquí saquen esta viejita, sáquenla de aquí. Y no le quiso vender y la trató mal. Entonces la viejita, ancianita, humillada y despreciada, dio la vuelta con lágrimas en los ojos. Y empezó a pasar en medio de todo el ganadal que tenía ahí. Y pasos que iba dando, las vacas iban cayendo muertas. Y nosotros, ¿verdad?, oyendo a la abuela, historias que uno le erizaban la piel, ¿verdad? Y oyendo aquello, ¿verdad?, que las vacas caía una muerta acá. Cuando la ancianita iba como a mediación de todo el ganadal que tenía, ¿verdad?, el hombre, el señor, le dijo: mire, las vacas se le están muriendo. Y caían las vacas pataleando, ¿sí? Entonces sale el hombre detrás de la viejita. Dijo: saber si me ha maldecido esta viejita o qué, ¿verdad? Y sale corriendo a ver, cuando de repente, ya terminando de pasar, alcanzó a la ancianita. Y cuando la ancianita dio la vuelta, era una mujer hermosísima. Y era la Santísima Virgen María, la que se le había aparecido a ese hombre, y él no fue capaz de reconocerla, ¿verdad? Y ese, decía mi abuela, fue un mensaje de Dios para que ese hombre se arrepintiera y se convirtiera y viera que Dios estaba viendo todo. No, hombre, uno, ¿verdad?, quedaba con aquello contrito y humillado, ¿verdad? Pero detrás de todas esas historias que había, una moraleja,
una moraleja, que Dios lo ve todo y que Dios nos va a pedir cuentas y que al miserable, al tacaño, siempre Dios le pasará factura, que aunque crezca y se sienta grande, ¿verdad?, por las riquezas que tiene y por eso puede gritar y humillar y todo eso, pero todo eso en un ratito se le puede ir abajo. Entonces, solo me quedaba pensando yo y decía ella, por eso tenía esta frase mi abuelita y decía, miren hijos, decía, aunque sea un borracho que esté tirado en la calle, un borracho, si ese hombre se endereza para darles un buen consejo, agárrenlo, porque no porque sea un borracho que está tirado ahí, significa que ese consejo sea malo, porque si es Dios quien ha puesto esas palabras en ese hombre para ayudarles, aprendan a escuchar. Claro, eso a nosotros nos enseñó, ¿verdad? Nos aprendió, fue una escuela para nosotros, pero lo que no se aprende en el hogar, en la familia, cuando uno es pequeño, cuando está en la casa, no se va a aprender ni aunque saque 20 títulos. No se va a aprender. Por eso a veces encontramos gente que presumen de ser titulados, graduados y todos son unos grandes maleducados, arrogantes, prepotentes, que no respetan ni la dignidad de la persona, no saben lo que es la caridad, ni mucho menos el amor al prójimo. ¿Qué significa? Que un título no nos hace mejores personas. Lo que nos hace mejores personas es lo que llevamos dentro de nuestro corazón, no lo que llevamos en la cabeza, ¿verdad? Aprendamos a escuchar la palabra de Dios y ahí es donde vamos a encontrar el verdadero sentido a nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.